Hoy continuamos con la serie de la iglesia bajo el nuevo pacto de gracia. Si me dan un poquito de volumen. Y vamos a ver el primer concilio en Jerusalén. Sabemos que venimos a la iglesia a estudiar, a aprender. Y siempre la guerra espiritual, la lucha espiritual es la verdad contra la mentira. ¿Sí? Y hay muchas mentiras que han surgido en la cual a veces sacan un texto fuera de contexto y pueden generar una mala doctrina, ¿sí? Inclusive generar una nueva religión. Por eso es importante saber interpretar la Biblia, ¿sí? Saber que cada carta, que cada libro tiene un autor, tiene a quién se lo escribe y tiene por qué se lo escribe. Y tenemos hoy toda la revelación escrita desde Génesis hasta Apocalipsis y estamos ahora ya bajo un nuevo pacto de gracia. ¿Cuándo comienza el nuevo pacto? En la cruz del Calvario. Amén. Ahí Jesús, con su sangre derramada en la cruz del Calvario, hace un nuevo pacto. El antiguo pacto fue la ley y también fue con sangre, dice Hebreos. Entonces, bajo el nuevo pacto, hoy todo lo que el ser humano debe y puede hacer para agradar a Dios no está en nosotros, está en Cristo. Todas las bendiciones están en Jesús. Jesús cumplió toda la ley porque nadie, ningún ser humano podía cumplir la ley. Él cumple la ley, ¿sí? Y nos regala por gracia la salvación. Nadie puede ser salvo a través de ninguna religión, a través de ninguna obra que pudiera ser. La gente piensa que Dios va a tener una balanza entre tus obras buenas y tus obras malas. Y vas a ir delante de Dios y vas a decirte, bueno, es que hiciste más cosas buenas que malas, entonces entra con Dios. No, dice la Biblia que todos los seres humanos estamos bajo pecado. Nadie puede ser salvo, nadie alcanza la salvación. Estamos muertos espiritualmente, estamos separados de Dios. Jesús vino a morir por nuestros pecados al volver a unirnos con Dios a través de su muerte. Y todo aquel que recibe a Jesús pasa a ser hijo de Dios y por herencia recibe la vida eterna y entra bajo un nuevo pacto. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo. Hoy el tema que vamos a desarrollar es, si lo pasas, es, ¿qué dice abajo? ¿Lo alcanzan a ver? Para los cristianos gentiles. Los mandamientos para los cristianos gentiles. Hoy ya sabemos que hay tres grupos de personas en la Biblia. ¿Cuáles son? Número uno, los hebreos, ya sea los israelitas o los judíos, que es un grupo. Número dos, los gentiles. Y número tres, la iglesia de Cristo. Amén. Aquella persona que no pertenece al pueblo de Israel es un gentil. Entonces la iglesia de Cristo se compone de judíos convertidos a Cristo, que han creído en Jesús. Hay muchos judíos que no creen en Jesús. Y de gentiles convertidos a Cristo. Nosotros somos gentiles convertidos a Cristo. Nosotros, nuestro linaje es mestizo, con españoles, con franceses, con mexicanos. Muchos ve gente rasgada con coreanos, con chinos. Hoy nuestro linaje no es judío, no es europeo, muchos, hay gente nativa. Entonces nosotros somos mixtos, no pertenecemos al linaje de Israel. Es como cuando, perdón la comparación, pero tú ves el precio de un animal, de un perro legítimo, ¿no? Y tú, ¿cuánto cuesta? 20,000, 30,000 pesos. No, porque es legítimo, hasta te dan su acta y su genealogía y te muestran las fotos de sus papás y dices, no hombre, este animal es legítimo, es de sangre, es de raza. Y los que no son de raza hasta te los regalan, no hombre, llévate dos, ¿no? Y te doy las vacunas y las croquetas, pero llévate. No tiene valía aparente para el mundo, ¿sí? Pues nosotros éramos de esos. No pertenecíamos al pueblo de Israel. No daban mucho por nosotros. No daban nada, pero Cristo dio todo por nosotros. ¿Lo crees? Dio su vida por nosotros. Hizo un nuevo pacto donde no estábamos nosotros
y nos injertó y formó la iglesia. Di conmigo, iglesia de Cristo es igual que cuerpo de Cristo. Amén. Ahora nosotros fuimos injertados a la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo, también conocida como la novia de Cristo. ¿Sí? Y en el libro de Hechos nos muestra cómo se fue desarrollando y entrando esa idea para los judíos y los no judíos. La semana pasada que estudiamos, ¿se acuerdan? El apóstol a los gentiles. ¿Sí? Vimos la conversión de Pablo. Pablo no era de los 12 y él se convierte, y en ese momento que se convierte, él comienza a predicarle a la gente. Y fue de impacto para muchos, porque decían, ese que perseguía a la iglesia, ese que mataba a cristianos, ese que no creía en Jesús, ahora dice que Jesús es su Señor. Ahora dice que Jesús es su Salvador. Y comenzaba a predicar el evangelio. ¿Sí? Y él tornó su evangelio hacia los gentiles. Ahora había dos grupos: judíos convertidos a Cristo y gentiles convertidos a Cristo. Y de eso vamos a hablar. ¿Qué leyes pertenecen o deben de cumplir los cristianos convertidos a Cristo? Nosotros debemos de diezmar, nosotros debemos de guardar el Sabbat, nosotros debemos de guardar rituales y costumbres judías. La respuesta es no, porque no estamos bajo esa ley, estamos bajo un nuevo pacto. ¿Sí? Pero hoy vamos a ver en el libro de Hechos, en el primer concilio, que sí se les mandó guardar a los cristianos gentiles. ¿Sale? Que es la iglesia. Entonces vamos, por favor. En el libro de Hechos, ve a tu Biblia, ve marcando. Yo te aconsejo que tengas tu Biblia, que te esfuerces en comprar tu Biblia, y tu Biblia se vuelve tu libro de estudio. Tú marcas, tú subrayas, tú pones tus notas alrededor de la hoja. Yo recuerdo que cuando yo me convertí leí un librito que se llamaba El Camino a los Romanos. Y ese librito te dice algunos pasajes cómo llevar a alguien a recibir a Jesús. Y yo no me sabía ningún texto bíblico de memoria, pero yo le ponía ahí, por decir Romanos 5:12, al ladito ponía el otro texto que seguía. Y ya leía, y como estaba anotado al lado, me servía para ir al otro texto. Y en el otro texto al ladito tenía anotado el otro texto. Y los que me escuchaban decían, este se sabe varios textos. No, tenía ahí mi acordeón. Y yo ya me sé varios textos. Pero tu Biblia, hermano, debe de ser tu tesoro. Hay lugares donde se trafica con Biblias. O sea que hay lugares en donde no hay Biblias. El gobierno, si ve Biblias, las quita. Si ve Biblias, meten a la cárcel esas personas, porque creen en otro Dios, dicen ellos. ¿Sí? Cuando sabemos que es el libro que nos da la verdad y la libertad. Amén. Ok. Entonces vamos a leer, pero te pido antes, regrésamelo, que te pongas de pie. Por favor, ponte de pie, estírate. Ya cantamos y ahora vamos a estudiar y vamos a leer ese primer texto todos, si puedes, a la cuenta de 3. Yo sé que ya la tarde es pesada y muchos estamos cansados por el trabajo y todo, pero si ves a alguien que cabecea con amor y respeto, dile, hermano, échale ganas. Amén. Entonces leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os perjudican conforme al rito de Moisés, no podéis estar. Amén. Toma tu lugar antes de que te lo ganen. ¿Qué decían? Escuchen y miren. Dice, Hechos 15 se conoce como el primer concilio en Jerusalén. Aquí ya aparece Pablo ya predicando el evangelio a muchos, y dice ahí, entonces algunos que venían, ¿de dónde? De Judea, enseñaban a los hermanos gentiles. Les decían ellos, si ustedes ya creyeron en Jesús, sí, ya creímos, ya le entregamos nuestra vida. Bueno, ahora si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés,
no podéis ser salvos. ¿Qué les estaban diciendo? ¿Tienes a Cristo? Sí, qué bueno, pero necesitas hacer obras. ¿Me explico? Hoy en día te dicen, ven a Cristo y eres libre. Y tú vas a Cristo. Y luego te dicen, si no diezmas, estás en maldición. Y tú dices, ¿cómo? ¿Soy libre o no soy libre? ¿No? Ven a Cristo y eres libre, pero si tú no guardas el Sabbat, estás mal. Entonces le añaden cosas a la gracia, le quieren añadir cosas, obras a la gracia que Cristo hizo por nosotros. Eso es imposible. ¿Sí? Seguimos. Dice, como Pablo. ¿Quién es Pablo? El apóstol a los gentiles. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Amén. Estamos en la escuela. Entonces dice, como Pablo y Bernabé. Bernabé fue un instrumento muy importante en el ministerio de Pablo, porque la gente no confiaba mucho en Pablo. Bernabé era un hombre conocido dentro de la iglesia cristiana, dentro de Jerusalén, que daba ofrendas. Inclusive fue uno de los que vendió sus propiedades. Era un hombre de buen nombre. Bernabé ayudó a Pablo, mira mi mano, a introducirlo a ese ambiente judío. ¿Me explico? O sea, veían a Pablo y decían, no, pero viene con Bernabé. Bueno, déjalo pasar. ¿Sí me explico? Ya después se separaron. Pero Bernabé ayudó a Pablo a introducirlo delante de muchas iglesias de esa época. Entonces dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, ¿y qué? Un pleito, una pelea, una contienda no pequeña con ellos. ¿Con quiénes? Con los judíos convertidos a Cristo, pero que querían añadir cosas a la salvación. ¿Qué hicieron? Se dispuso que subiese Pablo y Bernabé ¿a dónde? A Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos comenzaron a discutir. Decía Pablo, no, tú solo necesitas a Jesús para ser salvo. Y ellos decían, no, se tienen que circuncidar. Y empezaron a discutir sobre ese tema. ¿Qué fue lo más sabio que hicieron? ¿Sabes qué? Tú y yo no vamos a llegar a un acuerdo. ¿Qué te parece si mejor subimos a Jerusalén? Porque Jerusalén está en una latitud mayor. Por eso siempre cuando iban a Jerusalén les decía, vamos a Jerusalén. En el hospital le dicen, súbanlo a piso. Y no es el mismo piso. Entonces, ellos suben a Jerusalén a buscar a los apóstoles para que ellos les dieran, ¿sí?, el consejo correcto. Y ese es un consejo para nosotros, hermanos. Si tú no estás de acuerdo con alguien en algún tema bíblico, ¿qué tienes que hacer? Irte a Jerusalén. No, ir con el pastor, ir con algún hermano mayor, ir con algún hermano que conoce más Biblia y presentar tu postura, presentar el texto y decirle, pastor, hermano, aquí no le entiendo, ¿cómo ve usted? Y alguien que tiene mayor experiencia te puede dar el consejo. ¿Sale? Entonces ellos fueron sabios, no se quedaron con la discusión, ni tampoco se quedaron con su propia idea. Hermano, no te quedes con tu idea. Hay gente que hace eso, toma su postura y se va. Yo creo esto y ahí me quedo. Y el otro también, y generamos algo que se llama división y contienda. ¿Sí? Les cuento algo que ya lo hemos platicado. Dice que cuando nace la iglesia, era una iglesia hermosa, esta es una metáfora, y dice que de repente la iglesia comenzó a pensar, y dice, a ver, ¿Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? Y todos así, no, pues yo digo que sí tiene ombligo. Y otro grupo decía, no, yo pienso que no tiene ombligo. Entonces no llegaron a un acuerdo y esa iglesia tan bonita se separó. Y hubo un grupo que decían que eran los ombliguistas y otros eran los no ombliguistas. Entonces los que pensaban que tenían ombligo en una reunión bonita de alabanza y todo, dice uno, oiga pastor, ¿el ombligo de Adán estaba hacia afuera o estaba hacia adentro? No, pues yo digo que el ombligo estaba hacia afuera. No, y se volvieron a dividir.
Entonces hicieron los ombliguistas hacia adentro y los ombliguistas hacia afuera. Esto que te quiero decir es cómo han surgido muchas denominaciones tomando pequeñas posturas y no llevando ese conocimiento a alguien mayor que les explique, y hacen su propia denominación. Y así han surgido muchas denominaciones, ¿sale? Pero tenemos la verdad en las Escrituras. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Vamos con los que saben y que ellos nos expliquen. ¿Siguen? Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. O sea, no fue un caminar tan fácil. Subieron hasta Jerusalén, contando la conversión ¿de quién? De los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos que eran judíos. Y decían, o sea que también los gentiles es dado el Espíritu Santo y reciben la salvación. Sí, venían contentos, pero tenían ese detalle. ¿Sí? ¿Sí? Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos le recibieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Le refirieron, o sea, le contaron cómo los gentiles también estaban recibiendo la palabra de Dios. Para ellos era sorprendente que una persona que no era judía recibiera el Espíritu Santo. Para ellos era algo increíble, ¿sí? Y estaban asombrados, emocionados, gozosos de saber que estaban en el mismo nivel. ¿Se acuerdan cuando Pedro le predicó a Cornelio? Ahora vamos a enlazar esa enseñanza. ¿Sigue? Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, hermanos, ¿quiénes crucificaron a Jesús? ¿Los gentiles? No, ¿quiénes? Los judíos, sí, bueno, los romanos, por incitación de los judíos, pero de la secta de los fariseos. ¿Sí me explico? O sea, ser fariseo no es ser hipócrita, como hoy se toma. Fariseo es una secta de esa época. Estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos. O sea, había diferentes grupos religiosos de esa época, pero eran religiosos políticos. Entonces, muchos de esos fariseos que crucificaron a Jesús, ahora ya habían creído en Jesús. ¿Me explico? Por eso dice, pero algunos de la secta de los fariseos que ya habían creído en Jesús, que se habían convertido, tenían esa duda, se levantaron diciendo, ya estando en Jerusalén, ya estando con los apóstoles, con los ancianos de Jerusalén, le dijeron, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la discusión? Y los judíos son buenos para la discusión. Tuvieron que ir hasta Jerusalén. Y les dicen ellos, los de la secta, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué esperaban ellos? Que los apóstoles dijeran, sí, pero gracias a Dios tenemos toda la revelación. Hoy nos dicen, hermano, tú tienes que guardar toda la ley. Dios no va a quitar ni una jota ni una tilde de la ley, pero se refiere a la ley de Cristo, a la ley moral. Los mandamientos civiles, los mandamientos sanitarios, los mandamientos ceremoniales o sacrificiales ya fueron abolidos. Imagínate que hoy yo me pare y agarre un cordero y le vuele la cabeza y derrame sangre. ¿Qué harías? Sal corriendo, ¿no? Una gallina negra y le corta. Ese es un ritual satánico, porque ya no necesitamos hacer más sacrificios. Cristo fue el único sacrificio y suficiente. Amén. Por eso los mandamientos ceremoniales y sacrificiales ya no aplican, solo el sacrificio de Cristo. ¿Vale? Entonces decían, es necesario que cada persona sea circuncidado y mandarles que guarden la ley de Moisés, toda la ley de Moisés. Ahora los gentiles ni sabían cuáles eran las leyes. ¿Sigo?
Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de ese asunto. A ver, vamos a platicar de qué se trata, cómo va a ser. ¿Sigue? Y después de mucha discusión, en el cual no llegaban a un acuerdo, ¿quién se levantó? Pedro se levanta y les dijo: varones hermanos, ustedes sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ahí, si fuera mi Biblia, yo al ladito le pusiera Hechos 10, Cornelio. ¿Sí? ¿De qué estaba hablando Pedro? De cuando Cornelio se convirtió junto con sus amigos, familia y demás. Y para él fue sorprendente. Un lienzo bajó y le dijo: no llames inmundo lo que yo he limpiado. ¿Se acuerdan? Entonces, Pedro dice eso. Ustedes saben esa historia. Yo se las conté, cómo también la salvación era para los gentiles. Sigue. Y ninguna... ¿Regresan? ¿Sí? Y Dios, que conoce ¿qué? Los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo y no hizo diferencia. Al igual que nosotros, derramó sobre de ellos el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por las obras sus corazones. Así dice, purificando por la fe, dice Romanos, dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. No podemos hacer nada para ganar la salvación, solo creer en la gracia de Cristo. Y aquí lo estaba diciendo Pedro. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Sigue? Ahora pues, mira lo terrible, hermanos, de querer añadir obras a la salvación de alguien, de querer añadir obras para salvación. Hoy tú haces obras, ¿por qué? Por amor, por fruto del Espíritu. Si tú tienes a Cristo, ahora tú perdonas, restauras, dejas el alcohol, las drogas, etc. No para salvación, sino porque ahora eres salvo. El Espíritu Santo está en ti, te redarguye de pecado, cosas que haces malas. Tú no necesitas que alguien te diga: hermano, usted está mal, usted está en adulterio, usted está haciendo cosas malas. El mismo Espíritu Santo, si está en ti, te está carcomiendo. Si no está en ti, tú puedes hacer y deshacer y no sientes nada, y puedes hasta cantar y puedes hacer mil cosas, pero si el Espíritu Santo está, no te va a dejar. Amén. Haces una mala actitud con alguien y al rato el Espíritu: Señor, perdona. Porque Él nos va en amor perfeccionando. ¿Sale? Dice entonces: ahora pues, ¿por qué qué? ¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz, el cuello donde el buey llevaba la yunta, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ¿qué? Que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué está diciendo, hermanos, Pedro? Que la ley nadie la puede cumplir. Ni ellos, que desde sus padres se la enseñaron, para ellos le era imposible cumplirla al pie de la letra. Y dice Santiago: si tú fallas en un aspecto de la ley, ya fallaste todo. Amén. Si tú quisieras diezmar, si hubiera una iglesia que diezma, tendría que guardar toda la ley. O sea, no puedes agarrar una o dos, tres cosas. Si quieras guardar el sabbat, como algunas religiones, tendrías que guardar toda la ley, no nada más el sabbat. Entonces hay iglesias, hay denominaciones que su común denominador es el sábado. Y si guardan el sábado, ya ponen muchos argumentos, cuando la Biblia es muy, muy, muy clara. ¿Sale? Sigue. Antes creemos
que por la gracia del Señor Jesús, ¿qué? Seremos salvos de igual modo que los gentiles. Que ellos, ni ellos como judíos decían, nosotros no podemos guardar la ley, recibimos la salvación por gracia, al igual que ellos, sin conocer muchos aspectos de la ley. Amén. Hermano, ¿qué es gracia? Di conmigo, gracia es el deseo y el poder para hacer su voluntad con gozo. Es un concepto. Amén. Gracia es recibir lo que no merezco. Pero otro concepto es la gracia, es el deseo que Dios pone para hacer su voluntad con gozo. Amén. Te da el deseo y te da el poder. ¿Cómo es posible que alguien que estaba esclavo del alcohol, de las drogas, de la depresión, del orgullo, ahora, por la gracia de Dios, ahora sea amable, ahora diga por favor, ahora pida permiso, ahora deje las cosas que antes perseguía, ahora ya no anda corriendo? ¿Cuántos en estas fechas que se empieza a nombrar el carnaval ya nos picaban las patitas? Ahorita tú escuchas el carnaval y te da tristeza, ¿sí o no? Tú dices, ya va a empezar esa... Yo vi tantas cosas terribles. Vi amigos consumir por primera vez. Vi muchachas drogarse por primera vez en esas fiestas. Vi tantas cosas, hermano, terribles, que se le va a levantar culto a Satanás. Y nosotros ahora, en vez de alegrarnos y correr y decir, wow, ahora tú, en mi caso, te entristece. Dice, Señor, ten misericordia de nuestra ciudad. ¿Quién pone eso? Y no somos tristes, no, ya no hago nada, estoy en mi casa. No, somos alegres, hermano. Nos gozamos, disfrutamos la vida. No necesitamos de locuras para ser felices. Amén. Entonces dice que antes, dice Pedro, creemos que por la gracia del Señor Jesús, lo que Él hizo por nosotros, seremos salvos igual que ellos. Y están en un concilio, en una reunión. ¿Cómo era la manera en la cual disertaban, hermanos? No era como nosotros. Ellos hacían círculos y todos se veían los unos a los otros. Y el que hablaba se ponía de pie y disertaba. Y todos se veían. ¿Sí? Entonces Pedro, que tomó la palabra, él comenzó a decirles y a enseñarles. Pablo con Bernabé escuchando. Los judaizantes se le llaman, o judíos que se habían convertido a Cristo, que ahora estaban siendo enseñados, estaban recibiendo el consejo. Amén. Sigue. Entonces toda la multitud estaban alborotados, ahora callaron y pusieron atención y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Dios sigue haciendo milagros. Mira, ayer me pasó algo curioso. Oré por un paciente entubado con una saturación de 66. Lo normal son de 95 para arriba. Dios puso a orar por él. Me acerco a él, le hablo a su esposa y le digo, ¿me permites orar por él? Me dice, me quedó viendo, me dice, sí. Terminando de orar por ese varón, su saturación comenzó a subir. Y la esposa le dice a la enfermera, no, es que desde que el enfermero vino, dice, ya se siente mejor. Dios sigue haciendo milagros, hermano. Tú ora. ¿Escuchaste? Tú ora, tú pide. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Yo descanso en la gracia de Dios. Si hay un milagro, gloria a Dios. Si no hay milagro, gloria a Dios. Yo ya no me preocupo con lo que Dios va a hacer, porque Dios es soberano. Yo solamente hago mi parte. Y ellos, Pablo y Bernabé, veían que cuando predicaban el evangelio, cosas maravillosas producía el Señor. Amén. Dios respaldaba a aquellos que predican el evangelio. Y te lo digo, Dios respalda a los que predican el evangelio. ¿Escuchaste? Hay una cobertura especial para aquellos que predican, para todos. Pero si tuvieras una empresa y tú envías a un trabajador a hacer algo especial,
tú lo capacitas, tú le das para sus viáticos, ¿me explico? Entonces cuando alguien, Dios ve que quiere hacer la obra de Dios, Dios da de su gracia. ¿Amén? ¿Lo crees? Créelo. ¿Sigue? Entonces, y cuando ellos callaron, Jacobo, ¿quién es Jacobo aquí? Jacob. ¿Que este Jacobo quién es? Los que saben Biblia, Santiago. Jacobo y Santiago es lo mismo, Jacob, pero no es Santiago de los 12. Este Santiago que se nombra es el que escribe el libro de Santiago. ¿Y sabes quién es ese? Es el hermano carnalito de Jesús. Amén. Después de que Santiago con sus hermanos no creían en Jesús, porque dijeron, a ver, si eres Jesús, ve y públicalo. Ahora ya Santiago ya creía en Jesús y se convirtió en uno de los pilares de la iglesia. ¿Me escuchas? Entonces Santiago, el hermano de Jesús, toma la batuta de la plática y se toma la palabra y dice, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, ahora póngame atención. Y todos voltearon a ver a Jacobo. ¿Sí? Simón, ¿quién es Simón? Pedro. Amén. Simón Pedro, que es el mismo, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, con Cornelio. ¿Sí? ¿Sigue? Y con esto concuerda las palabras de los profetas como está escrito. Mira lo que hizo Santiago o Jacobo. Él hizo un trazo bíblico para respaldar las palabras de Pedro. Y toma un salmo. Dice, después de esto, o así estaba escrito, después de esto, dice el Señor, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Pásalo. Para que el resto de los hombres que busquen al Señor, esta era una profecía, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Regrésamelo. Entonces, Santiago toma ese texto profético, algo que iba a suceder, un anuncio de que también los gentiles les sacó el Antiguo Testamento para confirmarles que lo que estaban viviendo era verdad. ¿Qué profetizamos ahora nosotros? Que Cristo viene. Amén. Que falta poco. Que te pongas a cuenta. Eso ya está en la Biblia. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Isaías 55:6. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Sigue? Para que el resto de los hombres busquen al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos busquemos al Señor, y todos los gentiles como nosotros, sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y los que escuchaban dijeron, wow, ya lo decía la palabra, que iba a suceder, que los gentiles también escucharon. ¿Sí? Por lo cual, dijo Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, ¿sí?, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Cuál es el título de este tema, hermanos? Los mandamientos que le fueron dados a los gentiles. ¿Qué dijo Jacobo? No se les pida guardar la ley de Moisés, porque ni nosotros que somos judíos desde pequeños y nuestros padres nos enseñaron,
no podemos cumplirla. No se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios con todas esas leyes. Pero vamos a ponerle qué leyes se les tiene que dar. ¿Sí? Y él tomó y le dijo que sea por escrito para que fuese llevado a todas las iglesias de esa época. Les dijo, sino que se escriba, que se aparten ¿de qué? De la idolatría. Amén. Que guarden el sábado. Así dice. Que diezmen. Que hagan, no sé, cosas que hacen los judíos. Que celebren la fiesta judía. Ahí, hermano, hubiese habido una lista de peticiones para los gentiles. ¿Me explico? No metieron nada de eso. Este texto yo se lo compartí a una persona adventista. Y le digo, ¿quieres saber cuáles son los mandamientos para los gentiles? Ven. Y le expliqué esto que les estoy explicando a ustedes y se quedó asombrada y asombrado de saber qué le pertenece a los gentiles. Y Santiago dijo esto: cero idolatría, cero fornicación. ¿Sí? ¿Qué es la fornicación? Tener relaciones antes de estar casado. La contaminación, el daño que hay, y son de las cosas que más daño causan en la vida del ser humano. ¿Sí? De ahogado, regresan. De ahogado, ¿qué es de ahogado? ¿Alguien sabe? ¿No? Que no se ahogue. ¿Ya? Animales que comían los paganos con la sangre dentro de ellos. Hoy en día hay un término que se le llama la carne kosher. ¿Sí? Carne kosher es la carne sin sangre, ¿no? Se drena esas carnes. Entonces, los paganos, se sabe que la vida del hombre está en la sangre. Tú quieres ver cómo estás por dentro, hazte unos análisis de sangre y vas a saber cuánto te queda de vida. O sea, la sangre, muchos dicen que en la sangre está el espíritu, el alma, pero no sabemos. El chiste es que se dice que en la sangre está la vida. ¿Me explico? Entonces no era, si tú comías un animal con la sangre que estabas comiendo, la vida de esa persona o el alma de esa persona. Entonces, ¿qué se hacía con los animales? Se degollaban y se desangraban, y entonces ya podían comer la sangre. A eso se le llama de ahogado. ¿Sí? Y obviamente comer sacrificios con sangre. Esas 4 cosas fueron las únicas que se le dieron a los cristianos gentiles. Y ahora te vas a sorprender de algo, hermano, que a mí me sorprendió, y a la persona que le compartía pudiera decir, esto fue un argumento de Santiago. ¿Sí o no? O sea, hay gente que en la iglesia toma acuerdos. Hermano, vamos a ayunar un fin de semana, vamos ahora. O sea, son acuerdos que haces como iglesia que no son malos, al contrario, te ayudan, pero que no son ley. ¿Me explico? O sea, no es una ley que tengamos que hacer un ayuno 24 horas o 1 hora. No es una ley, no. Si no queremos agradar a Dios, es un ejemplo. Entonces, estas cosas pudiéramos decirlo, bueno, pero eso lo dijo Santiago para calmar los problemas. Pero ahora observa lo que dice más adelante. ¿Sí? Porque dice Santiago, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad que lo prediquen en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hermanos, ¿los judíos guardan el sabbat? Sí. Para ellos fue dada la ley. Y ellos son libres de guardarlo o de no guardarlo. Los judíos cristianos. Pero por nación ellos lo hacen. Y guardan algunos aspectos, ya no todo. Es más, ni siquiera los judíos diezman. En sus reuniones, allá en Jerusalén, ellos pagan una cuota por la silla donde se sientan. O sea, los únicos que diezman y que surgió ese movimiento de diezmos, pactos,
ofrendas y demás, fue en las iglesias carismáticas de 20 años para acá. O sea, ni siquiera fue de mucho tiempo atrás, de 20, 30 años para acá surgió los movimientos apostólicos, proféticos y etcétera, etcétera. No había nada de eso. Pero bueno. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad que se les predique en la sinagoga, porque ya había en esa época como 3,000 sinagogas en toda Jerusalén y demás ciudades. Y ellos tenían sus reuniones y guardaban sus leyes. ¿Sigue? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y a toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, de donde venían Pablo y Bernabé, regresarlos a ese lugar. También escogieron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Qué tenemos que hacer para evitar todo este problema? Regresen con las cartas, regresen con el acuerdo y preséntenlo en las iglesias, firmado por los apóstoles, y se van a calmar, ¿sí? O se van a ir, es lo que luego pasa. ¿Sigue? Y escribir por conducto de ellos. ¿De quiénes? De los apóstoles y de los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. ¿Ah? Les dijo, vayan. ¿Sale? Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de vosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras persuasivas, con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Eso estaba sucediendo en esa época. ¿Sigue? Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Y ya los judaizantes, ¿qué pasó con ellos? Los que venían peleando, ¿cómo se quedaron? ¿Cómo ven? Los que venían discutiendo con Pablo y Bernabé, que llegaron delante de los apóstoles diciéndole, es necesario circuncidarse, y empezaron a pelear. Cuando llegaron a ese acuerdo, ¿ellos qué hicieron? Comprendieron, ¿sí?, la veracidad, comprendieron que también los gentiles, comprendieron todo, y ahora fue de asombro cuando ellos regresaron, porque ellos eran de influencia para otros. Por eso es importante lo que tú crees y cómo lo crees, porque tú eres de influencia para otros. Si tú entiendes mal algunas cosas, lo vas a replicar en donde estés. ¿Me explico? Por eso es importante congregarnos, reunirnos, saber la doctrina que tenemos, saber trazar las escrituras para dar buena razón de la fe de Cristo. ¿Sale? Me dice una hermanita que está llegando, pastor, explíqueme eso del diezmo, porque yo no, Dios, sí, hermana, nos vamos a sentar y le vamos a explicar con textos, porque ella está congregándose pero tiene dudas. Entonces no te quedes con dudas. Acércate a algún hermano, pastor, mira, esto yo no lo entiendo. A mí me lo enseñaron así, yo lo creo así, a ver. Y nos sentamos y lo platicamos. Porque no es fácil. ¿Sí me explico? Cuando ya traes una doctrina. Seguimos. Dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Pablo y Bernabé. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Ellos iban ahora como testigos de ellos. ¿Sí? Y mira esto interesante, vamos a leerlo todos a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo que a vosotros no imponeros ninguna carga por estas cosas necesarias. Amén. ¿Qué dijo
Santiago. Porque ha parecido bien ¿a quién? No solo a Santiago, no solo al acuerdo humano, porque nosotros pudiéramos llegar a un acuerdo, ¿sí? En ese momento que se estaba formando la iglesia, se estaban dando argumentos bíblicos inspirados por el Espíritu Santo para escribir las escrituras. Hoy nosotros podemos llegar a un acuerdo basado en lo que nosotros creemos, sí, pero nosotros no debemos de hacer eso. Nosotros debemos que llegar a un acuerdo bíblico. Amén. ¿Qué dice la Biblia con respecto a ese asunto, con respecto a ese problema, con respecto a esa doctrina? ¿Me explico? Y dice Santiago, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no exigirle, no imponerle ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son esas cosas necesarias, hermanos? Son 4. ¿Cuáles son? Idolatría, fornicación, ahogado y desánimo. ¿Sí? Y ahí está. Dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Lo puso al revés ahí, pero son los mismos. Dice, de las cuales cosas, si os guardareis, bien hacen ustedes. ¿Sí? Y los despiden y les dicen, pásenlo bien. O sea, ahora ellos se fueron. ¿Cómo se fueron? Contentos, tranquilos, gozosos de llegar a un acuerdo bíblico guiado por el Espíritu Santo, y eso es importante. Amén. Hay hermanos que con todo respeto me dicen, pastor, esto no lo entiendo, ¿por qué se hace? Bueno, por esto, por esto. Ah, bueno, gracias, pastor. Y les digo yo, gracias por tomarte la molestia de preguntarme. ¿Sí? O sea, cuando alguien te pregunta, no es malo. Y si no sabes, no tengas miedo a decir no sé. ¿Me explico? A los que están dando discipulado, tú que le estás compartiendo a la gente. Cuando alguien te dice, oye, ¿qué opinas de esto? Y no sabes, mejor dile, ¿sabes qué? Ese tema no lo sé bien. Dame chance, pregunto, es más, vamos. Te llevo con un amigo, te llevo con un hermanito, para que él te explique. ¿Te parece? Y el que quiere saber, te va a acompañar. El que no quiere saber y nada más quiere contienda, se va a quedar en su duda y va a querer golpear. Yo les aconsejo algo, no contiendan en las redes sociales. No contiendan, no es el lugar adecuado, porque nada más generamos polémica y a veces nos tachan de religiosos. Y como nos vieron en alguna publicación atacando algo y nosotros queriendo dar una razón de nuestra fe, ya te topas con ellos y te miran feo. Y ni han platicado contigo ni nada, hermano. Las redes sociales no son para atacar alguna doctrina. ¿Sí me explico? Mejor predícales, acércate, les enséñales y va a ser de mayor edificación. ¿Sale? Ok, sigue. Así pues, los que fueron enviados ahora, ya no subieron a Jerusalén, ahora descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. O sea, los que se quedaron, ¿cómo se quedaron? Nerviosos. ¿Y ahora qué va a suceder? En esa época no existían redes sociales. Tú enviabas a un emisario a una noticia y tenías que esperar días, meses hasta que regresara. Hoy en día ya un mensajito, tú, ¿no? Una carta, un email, una foto, mira, aquí estamos. En esa época ellos se quedaron esperando, dividida la iglesia entre sí y no. ¿Será que nos tengamos que circuncidar? Miren, yo cuando me convertí,
yo leía que la Biblia habla del sábado, ¿no? Yo decía, no, yo voy a la iglesia el domingo, pero yo voy a guardar el sábado, porque ahí en la Biblia dice sábado y yo voy a guardar el sábado. Era un deseo de agradar a Dios. Hay gente que lo hace por agradar a Dios, pero en ignorancia. ¿Me explico? Cuando hoy aprendes muchas cosas, es más, si tú quisieras guardar el sábado, tú para empezar tendrías que tomar un calendario hebreo. Nosotros tenemos un calendario gregoriano. El calendario hebreo tiene 355 días y el calendario gregoriano tiene 365. Y es un calendario, el hebreo lunar. Nosotros tenemos un calendario solar. Si tú quisieras agarrar el calendario hebreo y marcas el sábado, al pasar los días, la siguiente semana te va a tocar el martes, el día, ni siquiera va a ser el día cual ellos piden. ¿Me explico? Que cuando vas aprendiendo no solo Biblia, sino historia y muchas otras cosas, descansas. Y hoy sé que ya no guardo la ley de Moisés, sino guardo la ley de Cristo. Amén. No solo no idolatría, no solo no comer carne con sangre. ¿Qué más? No matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su criada, ni su asno. Cosas que el mismo Espíritu, hermano, te dice, hey, no hagas eso. Amén. Hey, ¿qué andas viendo? Hey, ¿qué andas codiciando? Hey, el Espíritu Santo te va alineando a hacer lo que Dios le agrada. Amén. Entonces, ¿qué mandamientos deben de guardar los gentiles? Tomando este primer concilio, esos 4. Amén. Y tú lo puedes ocupar, hermano, con personas que quieren guardar la ley, que quieren. Ahí no menciono, ahí hubieran aprovechado a mencionar el diezmo, los pactos, hubieran aprovechado a poner muchos argumentos y ellos hubieran venido con las cartas a presentarlas a la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces no era necesario. Solo con esas cosas era suficiente. Y con la guía del Espíritu Santo. Y años posteriores se cerró el canon. Y ahora tenemos toda la palabra de Dios. ¿Sí? Platicando con una conocida, la pareja de su mamá abrieron una congregación y ellos no son casados. Desde ahí ya hay argumentos ya en el Nuevo Testamento que te mencionan cuál debe ser la condición de un pastor. Dice marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, que dice en Timoteo. Y yo le sacaba las escrituras y le decía, digo, para empezar, ni siquiera están casados, ellos no pueden abrir una iglesia, no pueden ser líderes de una iglesia si no están en el orden correcto. Y se queda, y es una iglesia que tiene como 20 años allá por el Palmar, y son 5, 15, 20, 5, y de ahí no pasan. Y ellos están empeñados en querer hacer la iglesia, pero muchas veces no en agradar a Dios. Aquel que tiene el Espíritu Santo, ¿qué es lo que quiere hacer? Agradar a Dios, alinearte. Mujer, dice la Biblia, sométete a tu marido. ¿Por qué? Porque Dios te lo pide. Hazlo por amor a Dios. Dale lugar. Y no eres más ni menos que tu esposo. Eres la ayuda idónea. Amén. Eres una sola carne con Él. Los dos llevan el mando. Pero en el amor del Señor, guarda. ¿Sabes? So, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A esta persona que le compartía, no sabía que, hablando de la iglesia adventista, no sabía que en el año 1800 nace la iglesia adventista. No sabía.
¿Cuántos años tuvieron que pasar para que surgiera esa denominación? Decía, o sea que tuvo que pasar todo este año, todo este tiempo, para que surgiera la religión a donde asistes. Se quedaba, o sea, no tenía argumentos para. Por eso es importante conocer la historia de la iglesia, conocer la Biblia, conocer el libro de Hechos y muchas cosas, pero lo más importante, hermano, es que usted conozca a Jesús y poco a poco va a ir conociendo más. Entonces la iglesia bajo la ley de Cristo, bajo el nuevo pacto, si pasa, ahí está, la iglesia bajo el nuevo pacto ahora comenzó a invadir el imperio conocido y empezó a haber una separación entre los judíos que no creyeron en Jesús y los cristianos. Y el mismo en Antioquía dice más adelante que por primera vez se le llamó a los discípulos cristianos. Amén. Porque ellos amaban a Jesús, seguían a Jesús, guardaban sus leyes y amaban a su Señor. ¿Saben? Pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor esta tarde que hemos aprendido qué leyes deben de guardar los cristianos gentiles, qué cosas nosotros no hemos estado guardando, qué cosas nosotros no hemos estado haciendo de manera correcta, y esto nos va a servir para consejo a otros y para nuestras vidas. ¿Sale? Cierra tus ojos si puedes y pídele al Señor que Él te ayude. Yo sé que muchos que están llegando aquí son nuevos en el Evangelio, pero sé que el día que vuelvas a escuchar esta enseñanza más adelante o escuches algún comentario relacionado, ya vas a tener un argumento para ti y para otros que no conocen. Padre, gracias por esta hermosa tarde, gracias por esta enseñanza que tú nos das, y vemos la sabiduría de tu iglesia al tener una discusión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Señor? Ir con los que saben, ir contigo, ir a las Escrituras, que seas tú enseñándonos, guiándonos, corrigiéndonos, papito lindo, que lo hagas en nosotros y lo hagas en tantas iglesias que están desviadas. ¿Pudieras poner en tu oración alguna congregación que tú sepas que se desvió? ¿Pudieras poner en tu oración alguna persona que sabes que está en alguna iglesia incorrecta y que está cegada? Hay gente que está sinceramente engañada. Ellos creen que están en lo correcto. Pero hoy, Señor, te pedimos por ellos. Te pedimos por esos pastores. Te pedimos por esas almas que están cautivas en doctrinas incorrectas, Señor. Tú nos has puesto en este lugar para aprender esta verdad, mi Señor, que ya no estamos bajo la ley, pero también para interceder por esas almas. Si tiene nombre, ponle el nombre. Dile: Señor, te pido por fulana, por mengano. Te pido, Señor, por esa iglesia. Hay tantas almas metidas en diferentes iglesias con una falsa enseñanza. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra sus entendimientos y ellos puedan volver de esa locura, volver de esa falsa enseñanza, Señor. Hay tanta gente que se ha robado por una mala enseñanza, papá, y han salido lastimados por las denominaciones y no quieren saber nada de ti, Señor. Ayúdanos ahora, nosotros que conocemos la verdad, hablarles con denuedo tu palabra, mostrarles a Cristo en nuestras vidas y saber, mi Señor, que tú tienes el control. Te damos tantas gracias por lo que has hecho en nosotros y por lo que harás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.